Muy buenas tardes. Hemos a esta segunda charla invitada a la doctora Tadei, a la que todos conocemos, pero sin perjuicio que todos la conocemos, quiero leer su currículum, porque muchas veces conocemos a las personas, pero ignoramos cuál es la larga trayectoria de quien está más cerca nuestro. La doctora Tadei es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. También completó el programa de actualización de Justicia y Género en la Universidad de Buenos Aires. Fue asesora de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, directora de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria legal y técnica del Gobierno de la Ciudad, procuradora general de la Ciudad y subsecretaria legal del Ministerio de Economía de la Nación. Y desde 2014 nos acompaña en el tribunal como secretaria judicial en asuntos originarios. Alejandra. Buenas tardes entonces a todas y a todos. Y la fecha de esta charla fue un poco de casualidad, tuvo que ver con agendas, no se eligió ex profeso, pero no por casualidad o no, hoy que voy a hablar de el derecho al sufragio de las mujeres, se conmemora el centenario del nacimiento de Eva Perón, con lo cual no podemos dejar de mencionarlo porque en la Argentina el recuerdo de Eva Perón o de Evita está, entre otras cosas, indisolublemente ligado al voto femenino. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de historia, un poco más atrás. La Constitución de 1853 nada decía no distinguía entre mujeres y varones en sus cláusulas sobre la igualdad. Ni tampoco la ley Sáenz-Peña, la ley 1885, que establecía lo que todos conocimos como el voto universal, secreto y obligatorio, decía nada específicamente sobre las mujeres. Pero las mujeres en la Argentina no pudimos ejercer los derechos políticos hasta que se dictó la ley 13.010 en 1947. Esta omisión de las normas fue la que de alguna manera, a través de estos ejercicios del lenguaje, permitió a una mujer que se llama Julieta Lanteri, o que se llamaba Julieta Lanteri, votar por primera vez en 1911. Me parece interesante contar un poquito la historia de Julieta Lanteri, que hoy los jóvenes conocen porque es el nombre de una estación de subte de la línea D, la de la Facultad de Derecho, y que los que tenemos un poco más años recordamos, no sé si se sigue estudiando como en mi época, un famoso caso que se llamaba Ercolano contra Lanteri y Renshaw, y que trataba sobre consignación de alquileres y en el cual la Corte empezaba a establecer toda su doctrina sobre la razonabilidad de la limitación de los derechos. El derecho de propiedad no era absoluto, la limitación, en este caso se trataba de una ley de alquileres, era constitucional siempre que fuera razonable. Esto era todo el conocimiento que nosotros, o que yo tenía, por lo menos de la señora Julieta Lanteri. Pero en realidad su historia es mucho más rica y más simpática, a mi modo de ver, que en este caso que era la propietaria en defensa de su derecho de propiedad. Julieta Lanteri había nacido en Italia en 1873 y llegó con su familia a Buenos Aires y al poco tiempo se radicaron en la recién fundada ciudad de La Plata. Fue la primera mujer que cursó en el Colegio Nacional de esa ciudad, es un colegio universitario, y no sin mucho esfuerzo ingresó a la Facultad de Medicina y es la quinta médica en nuestro país. A pesar de eso, y de que era brillante seguramente,
no pudo, la propusieron para ser adjunta en la Facultad de Medicina en 1909 y no le permitieron tener el cargo porque tenía ciudadanía italiana. Entonces, ella primero logra obtener la ciudadanía argentina. Ya otras mujeres la habían obtenido en ese momento. Por supuesto que la justicia le pide primero la venia de su marido, que se la da. A todo esto, Julieta era una señora muy, una precursora también en otras cosas en su época. Se casó con 36 años con un señor, el señor Renshaw, que tenía 14 años menos que ella. Y ella nunca aceptó usar el de. O sea, el nombre con el que figuraba era Lanteri Renshaw y no de Renshaw. Aunque yo en la facultad la conocía como de Renshaw, pero parece que nunca usó el de. Bueno, en el año 1911, en la ciudad de Buenos Aires había elecciones municipales para elegir el Consejo Deliberante y hubo un llamado para un reempadronamiento. Resulta que las condiciones de este reempadronamiento eran ser vecino de la ciudad, tener un trabajo, un comercio, industria o trabajo, y no se decía nada, por supuesto, de ninguna condición de ser varón o mujer. Entonces, ella fue y se empadronó y logró votar, con la sorpresa de todo el mundo. ¿Ella por qué? Porque tenía la ciudadanía, o sea que podía votar con la ciudadanía argentina. Entonces, logró votar en esas elecciones. Esto fue muy difundido en todos los diarios de la época en ese momento, y al poco tiempo el Consejo Deliberante sacó una ordenanza que decía que para empadronarse habría que estar enrolado. En ese momento los jóvenes no recuerdan, pero la libreta de enrolamiento tenía que ver con el servicio militar. Era lo que los hombres hacían en el servicio militar y por eso tenían eso que se llamaba libreta de enrolamiento. Ya en ese momento en el mundo, por supuesto, y en Argentina también, había un movimiento de sufragistas, movimientos feministas, de distintas corrientes, las socialistas por un lado. Julieta no era exactamente de ninguno de estos partidos, pero fundó un partido feminista y, se proclamó, en un momento se proclamó candidata a diputada, fue la primera candidata a diputada, porque no estaba en el padrón, no podía votar, pero sí podía ser candidata, por supuesto que nunca tuvo muchos votos. Finalmente, ella intenta enrolarse, empadronarse, y plantea una acción judicial. Esta acción judicial es denegada en primera instancia. Esta denegación la plantea en La Plata. Esta denegatoria es confirmada por su apelación en la Cámara Federal de La Plata y finalmente la resuelve la Corte en 1929. El caso judicial me parece interesante por los argumentos que se dan allí, porque ahí vemos cómo opera el discurso jurídico, cómo el lenguaje no es neutro y cómo estos universales masculinos no siempre son tan universales. El caso y sus antecedentes pueden leerse en el suplemento de Derecho Electoral de la Corte. El caso, la carátula es Doña Julieta Lanteri Renshaw solicita se ordene empadronamiento en su carácter de Argentina. Y la Corte, que dictó la sentencia el 15 de mayo de 1929, confirmó la sentencia apelada hasta el fallo 154-283. En los antecedentes del fallo se dice que la señora Julieta Lanteri, argentina por naturalización, solicitó que se ordene a las autoridades militares, por intermedio del juzgado, que procedan a enrolarla por el carácter de ciudadana y, en consecuencia, entregarle la correspondiente libreta, lo que, en definitiva, la habilitaría al ejercicio de sus derechos políticos con la posibilidad de sufragar, puesto que los padrones electorales se confeccionaban en base a las libretas de enrolamiento. En el dictamen del fiscal, al que se remite la sentencia de primera instancia, se lee lo siguiente textual.
Dice el fiscal: ¿cómo es posible decir que dentro del texto o del espíritu de los diversos preceptos constitucionales que se citan, resulta que ellos confieren derechos políticos a la mujer? Sostener semejante tesis y sentar por vía interpretativa la conclusión de que se establece es ponerse en pugna con elementales principios de lógica y exégesis jurídica. En el caso, nos consta cuál ha sido la intención de los constituyentes: acordar esos derechos únicamente al elemento masculino. Esa es la intención de los constituyentes, según interpreta el fiscal. Y en consecuencia, la interpretación debe hacerse de acuerdo con esos conceptos. Es regla de derecho que cuando la ley está concebida con palabras tan claras que en ella parece bien expresa y terminante la voluntad del legislador, no se debe eludir su tenor literal sobre texto de penetrar su espíritu. Ubis verba non ambigua non es bien interpretatis. Y dice: cuando la Constitución Nacional, en su artículo 21, expresa ciudadano, era el artículo que decía todos los ciudadanos están obligados a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Dice: cuando la Constitución expresa ciudadanos, se refiere solo a hombres. Y no cabe sostener que este concepto tan nítido necesite ser interpretado en el sentido que comprende también al de mujeres. Lo mismo acontece con la ley de enrolamiento, que a su criterio se refiere a ciudadanos argentinos, y de ninguna disposición surge que con ese concepto se incluye a la ciudadana argentina. La Cámara de Apelación de La Plata confirma la sentencia y también dice que la naturalización de una mujer extranjera solo acuerda derechos que conciernen a la mujer de nacionalidad argentina, entre los cuales no figura el goce y ejercicio de los derechos políticos ni su inclusión en los registros de enrolamiento. La Corte, en su sentencia, dice: obviamente, lo que invoca la actora, en este caso, en su recurso, es la violación al derecho de igualdad ante la ley. Y la Corte dice que al referirse a la denegatoria de la inscripción dictada por las autoridades militares y confirmada por las decisiones judiciales de que apela, la recurrente arguye que, como en el caso de la exclusión de la mujer del ejercicio de los derechos políticos, en el subiúdice se afectan garantías primarias de la Constitución, tales como la que establece que nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe y que no admite prerrogativas de nacimiento y declara a todos los habitantes de la nación iguales ante la ley, pues sostiene que ningún precepto legal inhibe a la mujer de la inscripción en los registros aludidos, ni ellos conforme al principio de igualdad citado, toda vez que el mismo título, el de la nacionalidad, no surgen los mismos efectos para todos los ciudadanos de uno o de otro sexo, nativos o naturalizados. Y la Corte dice que si bien es exacto, como se afirma, que ninguna ley prohíbe en términos expresos la inscripción de la mujer ciudadana en los registros de enrolamiento, no es menos cierto que por obvios fundamentos de todo orden está evidentemente exenta y aún eximida de ese deber. Puede sin duda, y dice la Corte, puede sin duda ser materia de controversia la legitimidad y conveniencia de que la mujer actúe en la vida pública para el ejercicio de los derechos electorales, y desde luego que el voto calificado de la mujer instruida influiría más eficazmente en el progreso de las instituciones políticas que el sufragio inconsciente o venal del electorado analfabeto. Pero lo que no aparece discutido, lo que la ley no ha necesitado prohibir expresamente para que no sea razonablemente permitido, es el supuesto de la mujer soldado, desplazada de su sitio natural y de su noble misión social y humana, que evidentemente debe ser tener hijos y no votar. La igualdad ante la ley, principio constitucional en el que se ampara, asimismo la solicitud de enrolamiento de que se trata, no puede decirse afectada como se pretende, pues el principio aludido, como los derechos y garantías que de él emanan, no tiene pues carácter absoluto, y si por diversidad de situaciones y circunstancias la igualdad legal es solo relativa entre un hombre y otro,
debe serlo al menos con igual razón y en casos como el de autos, entre un hombre y una mujer, de fundamental disparidad en el orden de la naturaleza. Estos son los argumentos por los cuales la Corte, por unanimidad, rechaza la solicitud de empadronamiento de Julieta. La historia de Julieta Lanteri no termina bien, ella sigue formando su partido y luchando luego de la Revolución del 30. Bueno, continúan estas resistencias en 1932, ni bien asume Justo, después de la Revolución de Uriburu del 30, hubo un movimiento, manifestaciones populares muy grandes con represión muy fuerte y a los 2 días de estas manifestaciones, un día a las 3 de la tarde, mientras ella caminaba por Diagonal Norte y Suipacha, un auto se subió a la vereda y la atropelló. El auto era conducido por un miembro de la asociación, se llamaba la Legión Cívica Argentina, y bueno, ella se quedó herida y falleció 2 días después, unos días antes de cumplir 59 años. Una amiga de ella, Adela Di Carlo, que en ese momento publicaba en la revista Caras y Caretas, puso dudas sobre las causas de la muerte y de este confuso accidente del que nunca más se pudo investigar porque las actas policiales estaban borrosas, nunca más se pudo investigar. Así que fue el triste final de Julieta Lanteri. Pero bueno, la historia siguió hasta, si bien vamos a decir que el primer proyecto de ley de voto femenino fue presentado en 1919 por un diputado radical, Rogelio Araya. Lo cierto es que el voto femenino fue dictado, digamos, fue una de las leyes primeras que en el paquete de lo que se llamaba el Plan Quinquenal presenta el recién electo general o presidente Perón en el Congreso, lo presenta en el Senado. El 21 de agosto de 1946 el proyecto fue aprobado en el Senado, pero tarda un año, recién en el 47, en septiembre del 47, después de un debate maratónico, se aprueba la ley de lo que se llamó el voto femenino en la Cámara de Diputados en septiembre de 1947. La ley es la ley número 13.010. La ley se promulga el 23 de septiembre del 47 con una manifestación en Plaza de Mayo donde Eva Perón lo anuncia con un famoso discurso que hoy pasaron algunas radios y que empieza diciendo: mujeres de la patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. El artículo 1 de la Ley 13.010 estableció que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Así, las mujeres, luego de empadronarse mediante un nuevo documento que se llamó Libreta Cívica, votaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. En ese momento, el padrón total era de 8.623.000 y pico de electores, entre ellos 4.222.000 eran mujeres, de las cuales votaron en esa primera elección el 90%. Pero bueno, la historia argentina continuó con sucesivas interrupciones del orden constitucional y a poco de instalada la democracia, en diciembre de 1983, en el año 85, la Argentina aprueba por ley el Tratado de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido por sus siglas en inglés CEDAW.
En ese tratado, en su artículo 7, se dispone que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas las elecciones y referendos públicos y a ser elegido para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, participar en las organizaciones y asociaciones gubernamentales en las que se ocupen de la vida pública y política del país. Lo cierto es que esta igualdad real, esta igualdad formal, esta igualdad entre mujeres y varones, no se plasmaba o no se plasmó en la igualdad de la representación por diferentes mecánicas relacionadas con la vida política de los partidos. Las mujeres no llegaron a ocupar ni mucho menos el 50% de los cargos. Ello así, en el año 1991, con una lucha de mujeres como la que relató en la charla pasada Mabel Bianco, las mujeres obtienen lo que se llamó la ley de cupos o el tercio. Esta ley, que fue la 24.012, se sancionó en diciembre de 1991 y por esta ley, bueno, el 30% de todos los cargos electivos debería ser ocupado por mujeres. Esta ley se enmarca en lo que se conoce como acciones positivas o discriminación positiva. Se parte de la base que frente a condiciones desiguales, la igualdad formal no garantiza la verdadera igualdad real y que entonces para garantizar la igualdad real hay que desbalancear un poco para poder compensar esa desigualdad real. Estas son las medidas de acción positiva, que luego tuvieron su consagración con la reforma constitucional de 1994, que, por un lado, en el artículo 75, inciso 22, aprueba con rango constitucional, con jerarquía constitucional, todos los tratados internacionales de derechos humanos que había suscrito la Argentina, entre ellos la Convención contra la eliminación, que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Al mismo tiempo, la reforma constitucional de 1994 establece en el artículo 37 que la igualdad real, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y del régimen electoral. Y a su vez, en el artículo 75, inciso 23, establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las mujeres. Si bien estas normas constituyeron un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo cierto es que no se vieron reflejadas en forma inmediata en la participación política de las mujeres. La porosidad de los decretos reglamentarios hacía que resultara interpretable cómo eran los lugares de las mujeres y, en definitiva, si bien se cumplía el tercio, no se las ponía en lugares expectables. Esta situación llevó a que en el año 1993 una militante radical de la provincia de Córdoba, que no había sido candidata, impugnara judicialmente la lista de su partido a diputados que había colocado a las mujeres en el lugar tercero y sexto, aunque los cargos a elegir eran 5. Entonces, por supuesto, la justicia electoral de primera instancia le denegó la petición
sobre la base de que ella no tenía legitimación para actuar. ¿Por qué? Porque no era candidata. La restricción de la legitimación es una de las formas que, una vez que se eliminó el criterio de cuestiones políticas no justiciables, es una de las formas del filtro más importante para llegar a obtener respuesta judicial. Bueno, entonces se le denegó la legitimación, por lo cual no se hizo lugar a su reclamo, situación que fue confirmada por la Cámara Nacional Electoral y que la Corte tampoco falló, porque la Corte, en definitiva, cuando resolvió el tema ya había pasado, con lo cual declaró abstracta la cuestión, que es la forma en que en general la Corte entiende las cuestiones electorales. Cuando llegan las cosas a la Corte, o porque no quiere o porque no puede, terminan siendo abstractas. Ello así, María Teresa Mercedes de Morini presenta un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que la violación de la Convención de la CEDAW, porque no se respetaba el acceso y los derechos de la Constitución de la ciudad en cuanto al tercio que debían ocupar las mujeres. Finalmente, en el año 2000, en la presidencia de la Rúa, se llega a una solución amistosa antes de llegar a la Corte, es decir, en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual el Gobierno Nacional dicta, como consecuencia del cumplimiento de esta solución a la que había arribado esta propuesta, dicta el decreto reglamentario en el que deja claro que los lugares en los que se coloque el tercio de mujeres deben ser lugares expectables, lugares en condiciones de ser elegidos. Esto luego también se refleja cuando se dicta la ley de las PASO. Y también en el año 2009 se reforma la Ley Orgánica de Partidos Políticos, bastante después que la ley de las listas, donde se obliga a los partidos a tener un tercio de autoridades que sean mujeres. En el primer caso, que se denunció un partido político porque no cumplía con la ley de cupo en la integración de sus órganos partidarios, llegó a la Cámara Nacional Electoral en el 2017 y la Cámara ordenó la intervención del partido para que regularizara su situación. Sin embargo, a pesar de estas leyes que aparentemente son tan claras, siempre el mundo de lo real pone obstáculos para que se completen el ejercicio de los derechos de las mujeres. Quiero contar muy por arriba dos casos que se presentaron en el proceso electoral del 2017, en donde, a mi modo de ver, se ve claramente esta situación. El primer caso es el caso de la lista Ciudad Futura de Santa Fe. El caso de la lista de Ciudad Futura era una lista que se presentó en una elección para diputados nacionales en la provincia de Santa Fe en el 2017, donde este partido presentó una lista integrada solamente por mujeres. Si bien, como señala el ELA, hubo a nivel nacional 12 listas que no cumplieron con el cupo, o sea, que no cumplieron con el tercio de mujeres. La única lista que de oficio fue que no se aceptó y se ordenó rehacer, fue la lista de la Ciudad Futura. Fue la única que, en el caso del juez federal de Santa Fe, no admitió esta lista y le ordenó al partido hacer una lista con mitad, o sea, un tercio de 70-30. Pese a que la ley de cupo decía que lo que tenía que haber era un mínimo de un 30% de mujeres, no decía un máximo de nada. Esa ley decía que las listas para cargos selectivos tenían que tener un 30% de mujeres. Esta lista de la Ciudad Futura fue, ante la denegatoria de la presentación de esta lista, apelan y la Cámara Nacional Electoral, en un voto dividido, resuelve confirmar la sentencia de grado. Me gustaría leerles los argumentos principales del voto de la mayoría de la Cámara, que en este caso está integrada la mayoría por el doctor Dalabía con el subrogante Irurzun, porque en la Cámara falta
el tercer juez. El voto de la mayoría, quiero aclarar que Corcuera votó en disidencia. El voto de la mayoría dice: bueno, la Cámara, si bien tiene en cuenta que la Ley 24.012 fue sancionada en resguardo de los derechos de las mujeres, considera en apretada síntesis que ello no implica que no deben resguardarse idénticos derechos para los hombres. Máxime a la luz del artículo 37 de la Constitución Nacional, que garantiza iguales derechos a ambos sexos sin ningún tipo de diferenciación. A mi modo de ver, la diferenciación está porque se garantiza especialmente la participación de las mujeres. Señala que el constituyente y los legisladores solo tuvieron como intención asegurar la igualdad de trato en el ámbito de lo político y puntualiza que, a pesar de que los destinatarios esenciales de la protección son las mujeres que forman el colectivo desprotegido, jamás pudo estar en la télesis de las normas el consagrar una igualdad generando una desigualdad. Jamás pudo estar en su espíritu que el destino de la norma ordenada a los fines de la protección de los derechos de la mujer pudiera conllevar la conculcación de los derechos de sus pares de género masculino. Eso dice considerando 10 del voto. Resalta que no puede justificarse una medida de protección o discriminación inversa que implique hacer del sexo una condición de elegibilidad. Eso dice en el considerando 11. Destaca también que las circunstancias de que la integración de las listas de precandidatos o candidatos por personas de un mismo género que se encuentran expresamente prohibidas en el Código Electoral. Destaca que la integración de listas por personas de un mismo género no se encuentra prohibida en el Código Electoral. Pero esto no autoriza a concluir que ello esté permitido, toda vez que la prohibición surge de la propia Constitución y de los principios vitales de ella, que establecen respecto del régimen del gobierno representativo que el pueblo ha establecido al sancionarla. Consideran que el derecho no debe apartarse del sentido común, entendido como el modo de pensar o proceder, tal como lo haría la generalidad de las personas según la definición de la Real Academia Española, de modo que no puede sino generar asombro y rechazo la pretensión de oficializar una lista compuesta en su totalidad por un solo género. Si alguno le rememora algo de los argumentos dados por la Corte allá en 1929, a mí sí. Porque, en mi opinión, la mayoría de la Cámara, primero, no se hace cargo de que la ley 24.012 vigente en ese momento solo establecía un piso mínimo, de ninguna manera establecía máximos. Y tampoco se entiende cuál sería la relación lógica entre el sistema republicano de gobierno, cuál es la relación directa entre el sistema republicano y la dificultad de integrar una lista con solo mujeres. Vemos acá también que el discurso jurídico, más allá de la pura normatividad, como dice la doctora Alicia Ruiz en su libro Identidad Femenina y Discurso Jurídico, instala creencias, ficciones y mitos que consolidan un imaginario colectivo resistente a las transformaciones. Y cito a la doctora Ruiz: el sentido común se constituye y adquiere fuerza de lo verdadero, de lo irrefutable. Los vínculos, las jerarquías y las prácticas establecidas se aprehenden como naturales, como propias del mundo que es, y que por su propia existencia no admiten cuestionamientos. Bueno, en disidencia, el doctor Corcuera dice que nunca una ley constituida a favor de un grupo vulnerable puede resultar en contra. Dice que ello importaría burlar el espíritu y la finalidad de las normas que rigen la partición femenina en la integración de las listas de precandidatos. Y desarrolla esta teoría que supondría una paradoja que una norma sancionada en su favor se aplicara en su perjuicio. El caso llegó a la Corte Suprema, que resolvió el año pasado
declarando abstracta la cuestión, porque la lista, no, con un artículo, porque la lista que finalmente se presentó, es decir, al partido le intimaron a adecuar la lista, entonces el partido puso varones. Y esa lista no obtuvo el piso mínimo, era una lista de precandidatas, no obtuvo el piso mínimo, no pudo pasar a la elección general, razón por la cual la Corte declaró abstracta la cuestión y nos privamos de tener un fallo en estos tiempos, a ver cómo interpretaba la Corte la cuestión. Si bien es cierto también, voy a decir a favor de la Corte, que el caso no tiene actualidad, como muchas otras veces que las cuestiones electorales, aunque no sirvan para esta elección, se pueden aplicar en el futuro, porque ya al momento de que la Corte dicta la sentencia, supongo que deliberadamente, se había aprobado la ley de paridad, de la cual vamos a hablar inmediatamente, y que sí tiene 50 y 50, y ahí ya sí hay techo y piso. Rápidamente, antes de hablar de la paridad, quiero contar otro caso más sensible, que es el caso de la lista Vamos Juntos de Capital Federal en las elecciones del 2017. Rápidamente, en este caso, luego de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la coalición Vamos Juntos, 3 días antes de la elección general, cuando ya estaban impresas las boletas, la Junta Electoral de la Alianza plantea ante el Juzgado Federal de la Capital Federal que una precandidata que ya había sido candidata porque ya había sido votada, tiene inhabilidad moral por problemas de los cuales no desconozco totalmente, probablemente sean ciertos, y plantea eliminarla de la lista. La jueza de primera instancia tiene presente lo resuelto por la Alianza. Inmediatamente, y dicen que como ya no pueden reimprimir las boletas, en la elección las boletas van con el nombre de esta candidata que estaba en el 8º lugar, pero que no vale porque ya lo habían eliminado. Se produce la elección general y por la gran caudal de electores que tuvo esta alianza, hasta el candidata 8º ingresan a la Cámara de Diputados. Pero como la señora estaba excluida, el que hoy es diputado es un varón, porque era el que le seguía en el orden de la lista. Allí inmediatamente se entera, porque no le dieron vista ni nada, inmediatamente se entera la señora esta, apela ante la Cámara Nacional Electoral. Aquí también la Cámara Nacional Electoral en un voto dividido, pero al revés. Acá es Dalavía quien vota para hacer lugar al recurso interpuesto por la persona y Corcuera vota en contra. La Cámara, por mayoría considera que está bien resuelto el tema por el Juzgado Federal. Los argumentos dados, y esto es lo que quiero enfatizar, que es lo que me parece curioso e interesante, todo el expediente judicial gira en torno a si cosas no menores, como por ejemplo si fue temporáneo o extemporáneo la exclusión de la lista de la persona, si se le dio o no se le dio derecho de defensa, etcétera, argumentos muy importantes y con cuestiones muy valiosas desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, nadie analiza dos cosas. Una, la voluntad del electorado expresada en las elecciones primarias y, en segundo lugar, la condición de mujer. La condición de mujer de la señora y de su reemplazo por un varón está absolutamente invisibilizada no solo en los argumentos de la Cámara, sino también en los propios argumentos de la recurrente que interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema y cuyos abogados, si ustedes leen, buscan en el expediente en la Corte Suprema, en el trámite, dejan nota todos los martes y viernes desde hace un año y son abogados muy prestigiosos. Ninguno de ellos consideró jamás la circunstancia de que se podía producir una discriminación, de las llamadas discriminación por resultado, de acuerdo a la doctrina de la CEDAW, en donde por diferentes razones terminan excluyendo a una mujer por un varón. O sea, esta condición, por eso digo que la falta de perspectiva de género que se advierte ya no solo en los jueces de Cámara, sino también en los propios abogados y en la propia
digamos, persona que en este caso ha sido excluida. Así que me parece que es interesante y hay que ver si aquí sí también la Corte puede pronunciarse porque el mandato tiene 4 años, o sea que tiene la Corte para pronunciarse. Aunque no nos caiga simpática la señora, lo que estoy tratando de plantear es un problema de cómo todavía no todo es tan fácil. Finalmente, en el año 2019, bueno, podemos decir que las leyes de cupo al final terminaron operando como un techo. Hoy, en la Cámara de Diputados de la Nación, el porcentaje de mujeres es del 38%, en el Senado es 40%. Por otra parte, las mujeres, aún en las cámaras, ocupan los lugares tradicionalmente conferidos al estereotipo femenino. Más allá de excepciones, por todos conocidos, las mujeres siguen ocupándose de la Comisión de Salud, de Familia, de Niñez y de todas las tareas de cuidado que tradicionalmente se le asignan a las mujeres. Rápidamente quiero decir que las provincias, lejos de las pretensiones de los porteños, que a veces creemos que estamos en la vanguardia de todo, han consagrado antes que la nación, en muchos casos, el voto femenino. En San Juan, a nivel municipal, se hizo en 1862 y en la Constitución de Santa Fe, en 1921, se consagró el voto femenino para las elecciones municipales. Y en cuanto a la paridad, desde el año 2000, algunas provincias ya tienen la paridad, 50% de las listas por mujeres. Entre ellas, la primera provincia que lo tuvo fue Santiago del Estero en el año 2000, seguida por Córdoba y Río Negro en el 2002. Una década más tarde se sumaron Buenos Aires, Chubut, Salta, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza, Chaco, Misiones y finalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Ley 6031 que entrará en vigencia en esta elección. A nivel nacional, el mismo día que la marcha de la primera gran marcha del Ni Una Menos, que no reivindicaba especialmente la paridad de género, pero que sí implicaba un gran movimiento de mujeres en la calle, se trató el mismo día en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sendos proyectos de ley que trataban el tema de la paridad. En el caso de... en la Cámara de Diputados fue dentro de un proyecto de reforma más grande que contemplaba el voto electrónico y un montón de cosas más que luego no fue aprobada. Entonces esa ley perdió estado parlamentario. Entonces el proyecto del Senado estuvo a punto de perder también. El proyecto del Senado solo se trataba del tema paridad, no era una ley que consagraba una reforma electoral general. Y estuvo a punto de perder estado parlamentario. Y fue por acuerdo de las mujeres de todos los bloques, cuando la ley iba a perder estado parlamentario, que el 22 de noviembre del 2017 finalmente se sancionó la ley actual 27.412, que establece la igualdad y la alternancia de género, utiliza género y sexo en forma indistinta, en la integración de las listas entre varones y mujeres. A la vez, lo establece en las primarias y en las elecciones generales. A su vez también para evitar algunas trampas en las que las mujeres estábamos bastante acostumbradas, establece un sistema de suplencias para que en casos de que haya renuncia o fallecimiento de un candidato, sea reemplazado por el de su mismo género que le sigue en el orden de la lista, porque no son famosos los casos en que las mujeres las ponen en las listas y luego tenían que renunciar para que asumiera. En la Convención Constituyente porteña hubo un famoso caso para que asumiera el varón que estaba allí. Entonces, esta nueva ley prevé también que para los casos de renuncias sean reemplazadas por la persona del mismo género que le sigue en el orden de la lista. Y también establece que los partidos políticos en sus autoridades tienen que tener el 50% de mujeres. Ahora acá dice no necesariamente tiene que haber alternancia, porque se ve que la presión y en caso de los partidos no exige tanto. Pero bueno, tenemos las mujeres en las comisiones de mujer, derechos humanos y todas esas cosas que las ponen los partidos. Bueno, con esto quiero terminar para dejar algún minuto para si quieren hacerme preguntas. Por mi parte quiero decir como conclusión que las leyes de paridad de representación política no son ni más ni menos que esto. Solo plantean
la paridad en las listas de los cargos selectivos en el Poder Legislativo. No plantean la paridad en el Poder Ejecutivo, no plantean la paridad en el Poder Judicial, no plantean la paridad en los sindicatos, ni mucho menos en las empresas. Es decir, estamos todavía en leyes que no discuten realmente, no discuten el poder real. Sin embargo, me parece que la ley 27.412 permitirá más presencia de mujeres en el Congreso y lo mismo las leyes de paridad en las provincias permitirán que se refleje lo que es la sociedad en cuanto a la representación política en el Congreso de la Nación. Me parece que esto es importante, tanto desde lo simbólico como de lo real, y veremos cómo funciona, en este caso, en las próximas elecciones. Nada más. Si alguien quiere hacer preguntas, o discutir algo, o pelearse. Suele ser muy complejo cuando empezás a armar la lista concretamente, si uno, si dos, si tres, el armado concreto, no solamente de la lista en sí, sino de los suplentes, que deben respetar esta misma lógica para el reemplazo. Porque si el primer suplente va a reemplazar la primera baja, y no respeta la cuestión de género, estamos en la misma situación que si el 8, si el 9 o se suma el 10. Y cuando se da esto en la interna partidaria, en el momento del armado de listas, también es muy complejo, porque de un tiempo a esta parte también hay mucha más participación femenina, pero no hace tanto. Entonces también tenías que buscar y ver quién estaba dispuesto a tener ese lugar, quién estaba dispuesto a cederlo. O sea, más que una pregunta, te aporto una idea desde el otro lado que alguna vez me tocó estar. Y cuando vas tratando de armar el rompecabezas, no es tan sencillo tampoco. Y esto no es una disculpa ni nada, es como para completar la historia. Pero sí, lo que es verdad es que desde un tiempo a esta parte es una preocupación concreta de todos los referentes políticos de tener la cantidad suficiente de candidatos que permitan tomar esa ingeniería. Y esto antes no estaba, no existía. Y yo estuve por unos 10 años haciendo esa parte y también vi cómo se manejaba. Y cuando entré muy nueva a la historia, yo me choqué con el derecho electoral, no es que lo conocía. Me di de frente, me enteré que estaba. Y hacer una cosa, hacer una cosa, y digo, pero ¿por qué esto es tan importante? Casi me ganaron a tocar. O sea, es como importante. O sea, no pasa esto, no pasa esto. Claro, cuando vos veías la corrida después, porque un candidato, o sea, no tenía la residencia, se caía cuando lo tenías que venir a reemplazar. No solamente el nombre, es todo esto. Y la participación que desde su lugar le haya dado a su perspectiva de género no es menor cuando vos querés que ocupe un lugar determinado en una lista. Así que no es nada fácil lo que estás contando de ninguno de los lados. Y es buenísimo el fallo de la lista Nuevo Futuro, como era la del 100% de ponencia. Bueno. Está en la misma línea. Mientras yo te escuchaba, veía cómo nos iba señalando casi en paralelo las transformaciones legislativas y por otro lado las situaciones concretas que se planteaban a nivel de los tribunales en ocasión de las elecciones. Pensaba, y lo que Vanessa acaba de decir, me lo va a hacer aún más claro, que este tema del derecho electoral y el papel de las mujeres, que es uno de esos casos perfectos del vínculo estrechísimo entre el derecho y la política, muestra también cuánto más fácil es sancionar una norma, ponerlo en un texto y olvidarse de cuáles son las prácticas que existen y que están consolidadas y que hay que transformar. Es sintomático que la conducción de los partidos políticos quede excluida de esta idea de paridad. Y es sintomático porque claramente
muy interesante porque esto que se plantea respecto de la paridad de las mujeres, que hoy no puede ser eludido, por lo menos en las agendas políticamente correctas, no puede ser eludido, después ven cómo se lleva adelante, no puede ser eludido, se guarda una estrecha relación con todas las reglas que se tratan de establecer para un control, una efectiva transparencia y un adecuado funcionamiento de la fuerza política que se ponen en la ley y que después nadie puede efectivamente controlar. Con la situación de las mujeres que está ocurriendo, y no estoy pensando en las mujeres como mercancía, pero sí está como ocurriendo algo que se parece a de dónde vienen los fondos con los que se financia la política. Bueno, también está esto de que pongamos a las mujeres, pongamos el nombre de las mujeres y después punto suspensivo vemos. Entonces me parece que ahí sí, desde el punto de vista de los movimientos feministas, debiera haber un aporte muy específico respecto de cómo implementar esta ley de paridad y todas las demás que haya que poner. Eso. Les agradezco la intervención. Sirve para recordar que una de las cosas muy importantes que no va a sanear los problemas porque hay una tensión y la tensión va a seguir existiendo, pero creo que sí es muy importante que se da a estas normas el carácter de orden público, con lo cual se permite la impugnación por cualquiera. Porque el problema lo relata muy bien Alejandra Lázaro en un libro, una compilación de Nelly Darkenti y Mariana Estula, que hablan sobre la justicia y el tema de la perspectiva de la justicia en el tema del género, que el problema siempre es quién impugna. Porque normalmente una persona, una candidata, una militante de un partido le es muy difícil, sobre todo en periodo electoral, donde su partido se está peleando con otros partidos, ir a pelearse con el partido e impugnar judicialmente esto. Entonces es fundamental que las organizaciones de mujeres, etcétera, que no tienen ese vínculo con el partido ni tienen ese costo personal que implica pelearse con todos los dirigentes del partido por plantear judicialmente una cuestión, puedan impugnar judicialmente o plantear judicialmente esto. Claro, y la otra es que, bueno, tratemos de que también todos cambiar un poco la cabeza y de pensar, yo digo, cuando todos dicen ¿para qué sirve hablar en lenguaje inclusivo? Y porque a veces el universal masculino no es entendido como que comprende a las mujeres. A veces las comprende y a veces no. Y hay que tratar de dilucidar cuándo, porque por lo visto no era siempre. A veces decían, ¿cómo se te ocurre que estás comprendida? ¿No? Y bueno, no sé si alguien más. Bueno, entonces ahora sí les agradezco a todos y a todas las charlas.